Los años pasaban como el Nilo en crecida, y Moisés, ahora un hombre joven de presencia imponente, sentía una ira que se acumulaba como nubes de tormenta. La opresión no era solo física, era un veneno que infectaba el alma, haciendo que el pueblo hebreo dudara de su propia valía, resignados a una vida de cadenas invisibles. Él, con un pie en cada mundo, luchaba contra la culpa de su privilegio, un peso que lo ahogaba en silencio. Una tarde sofocante, mientras inspeccionaba las obras del faraón, vio a un capataz egipcio golpear a un hebreo hasta el borde de la muerte. El sonido de los golpes resonaba en su cabeza como un eco de su propia división interna. El miedo lo paralizaba. Intervenir significaba arriesgar todo, pero ignorarlo era traicionar la chispa de identidad que ardía en su pecho. De pronto, algo se rompió dentro de él. Sus manos actuaron antes que su mente, y el capataz yacía inerte en la arena, con la sangre tiñendo el suelo como un presagio irrevocable. Moisés, jadeante y aterrorizado, miró alrededor. Nadie lo había visto, pero el desierto, testigo eterno, ya sabía que su vida acababa de girar hacia lo desconocido. El desierto, con su arena implacable, se convirtió en el cómplice involuntario de Moisés esa noche. Enterró al capataz bajo una duna improvisada, sus manos temblando no solo por el esfuerzo, sino por el torrente de emociones que lo invadía. Una mezcla tóxica de alivio y terror. ¿Había actuado por justicia o solo por una ira reprimida que había estallado como un dique roto? Su mente, un laberinto de dudas, repetía la escena una y otra vez, mientras el viento borraba sus huellas, pero no el peso en su pecho. Al día siguiente, el sol ardiente revelaba un mundo que parecía igual, pero para Moisés cada sombra era una amenaza. Caminaba entre los trabajadores hebreos, su identidad dividida más evidente que nunca, un príncipe egipcio por fuera, pero con un fuego hebreo que lo consumía por dentro. El miedo al descubrimiento lo mantenía en vilo, una tensión que le cortaba la respiración, como si el aire mismo conspirara contra él. Entonces lo vio, dos hebreos enzarzados en una pelea, sus puños volando con la frustración acumulada de años de opresión. Uno de ellos, más fuerte, dominaba al otro, y Moisés intervino, su voz cortante como un látigo. ¿Por qué golpeas a tu hermano? El agresor se volvió hacia él con ojos llenos de resentimiento y sorpresa. ¿Quién te ha hecho juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio ayer? Las palabras cayeron como un rayo paralizando a Moisés. El secreto, que creía enterrado, ya se había filtrado como arena entre los dedos. El pánico se apoderó de él. ¿Quién más sabía? Su mundo de privilegios se tambaleaba y la culpa se entretejía con el instinto de supervivencia, empujándolo hacia una decisión que lo cambiaría todo. Y mientras corría imaginaba que todos los presentes corrían junto a él. No tomó tiempo para que el faraón, al enterarse del asesinato, sintiera una furia que ardía como el sol del mediodía. Ordenó la captura de Moisés, su propio nieto adoptivo, ahora un traidor en sus ojos. Pero Moisés, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, ya huía hacia el desierto, dejando atrás un palacio que nunca fue suyo y un pueblo que apenas comenzaba a reclamar. Y el desierto se extendía ante Moisés como un mar de arena interminable, un vacío que reflejaba el caos en su interior. Cada paso lo alejaba del Nilo, de los palacios que lo habían moldeado y de un pueblo que apenas conocía, pero que ahora lo perseguía en sus pensamientos como un eco acusador. El sol lo azotaba sin piedad y el miedo, ese compañero constante, se mezclaba con una culpa que le quemaba la garganta, seca como el viento que levantaba remolinos de polvo. ¿Quién era él ahora? Un asesino fugitivo, despojado de su armadura de príncipe, con la identidad hebrea latiendo como una herida abierta. La duda lo acosaba. ¿Había huido por cobardía o por un instinto de supervivencia que lo empujaba hacia lo desconocido? Las noches eran peores.
con el silencio del desierto amplificando sus demonios internos, donde el trauma de la opresión se entretejía con la ira que lo había impulsado a matar. Y finalmente, exhausto y sediento, llegó a un pozo en la tierra de Madián, un oasis precario en medio de la nada. Se sentó en la piedra caliente, su cuerpo derrumbado por el viaje, mientras observaba a un grupo de pastoras acercarse con sus rebaños. Eran 7 hermanas, hijas de un sacerdote local, pero antes de que pudieran sacar agua, unos pastores rudos las apartaron a la fuerza, un acto de intimidación que resonaba con la brutalidad que Moisés acababa de dejar atrás. Y algo en él se agitó de nuevo, no ira ciega esta vez, sino un impulso protector que cortaba a través de su fatiga. Se levantó, enfrentó a los hombres con una fuerza que sorprendió incluso a sí mismo y los ahuyentó, permitiendo que las mujeres abrevaran sus ovejas. Sus mentes, marcadas por la rutina de la sumisión, se llenaron de sorpresa y gratitud cautelosa. La mayor de ellas, Séfora, lo miró con ojos que capturaban la curiosidad y la reserva. Invitado a la tienda de su padre Reuel, Moisés encontró un refugio temporal, pero en la quietud de la noche, mientras el fuego crepitaba, sintió que el desierto no era solo un escape. Era un espejo que lo obligaba a confrontar quién podría llegar a ser. En las vastas extensiones de Madián, donde el desierto se fundía con el horizonte en un abrazo eterno, Moisés encontró un ritmo de vida que contrastaba con el caos que había dejado atrás. Como pastor de los rebaños de Reuel, ahora su suegro, tras casarse con Séfora, sus días se llenaban de soledad y silencio, un bálsamo para su mente atormentada, pero también un espejo que reflejaba sus dudas sin piedad. El sol quemaba su piel, endureciéndola como cuero viejo, mientras guiaba a las ovejas por cañones rocosos, su bastón golpeando la tierra seca como un recordatorio de la ira que aún latía en su interior. Y Séfora, con su presencia fuerte y serena, se convirtió en un ancla en medio de la deriva. Sus noches en la tienda, bajo un cielo estrellado que parecía infinito, eran momentos de intimidad cruda, donde Moisés compartía fragmentos de su pasado, el palacio que lo había formado, el asesinato que lo había exiliado y la culpa que lo devoraba como lobos en la oscuridad. Ella escuchaba, su mano en la de él, pero en los ojos de Moisés persistía un conflicto no resuelto. ¿Era este exilio una huida cobarde o el comienzo de algo que no podía nombrar? La paternidad llegó con Gersón, su hijo, un niño que representaba raíces en una tierra ajena, pero que también avivaba el miedo a un destino incierto. Años se deslizaban como arena en un reloj invisible, y Moisés, ahora un hombre más sabio, sentía el peso del tiempo erosionando su resolución. El trauma de Egipto lo visitaba en sueños, látigos chasqueando, hermanos encadenados y una identidad dividida que lo dejaba exhausto al amanecer. ¿Había olvidado a su pueblo o el desierto lo había forjado para algo mayor? Mientras tanto, en las orillas del Nilo, los gemidos del pueblo hebreo se elevaban como humo, un clamor colectivo de dolor y desesperación que el nuevo faraón ignoraba, su corazón endurecido como la piedra de sus monumentos. Pero en las alturas invisibles, esos gritos no pasaban desapercibidos. Y un día, mientras Moisés pastoreaba más allá de los confines habituales, una llama inusual danzaba en la distancia, un fuego que no consumía, llamándolo hacia un encuentro que lo rompería todo. El monte Horeb se erguía como un gigante dormido en el corazón del desierto, sus picos rocosos cortando el cielo azul implacable. Moisés guiaba el rebaño más allá de los pastos habituales, su mente vagando en la quietud que solo el aislamiento podía ofrecer. El calor ondeaba en el aire, distorsionando la vista, pero algo en la distancia lo detuvo. Un arbusto envuelto en llamas, danzando con un fuego que no lo consumía, como si el desierto mismo desafiara las leyes de la destrucción. Y así, en el silencio ardiente del desierto, el destino comenzó a pronunciar su nombre. Nada volvió a ser igual desde ese instante. El pastor estaba a punto de convertirse en voz,
el exiliado en instrumento y el fuego en señal. Si quieres seguir caminando por esta historia, si quieres ver cómo se levanta el hombre que desafiará imperios y cambiará el curso de un pueblo entero, suscríbete al canal y activa la campanilla para no perderte lo que viene. Tu apoyo con un like y una suscripción hace posible que esta historia continúe y llegue a más personas. Nos vemos en el próximo capítulo.